Cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, Nicolae Ceausescu era el máximo dirigente de las Juventudes Comunistas de Rumanía, gracias a su amistad con el máximo líder comunista rumano, George Udai, con el que había compartido celda durante su internamiento en un campo de concentración. Ascendió rápidamente en un partido comunista que apenas contaba con 700 afiliados en septiembre de 1944, cuando Rumanía abandonó su alianza con Alemania y se sumó al bando soviético. Al hacerse cargo del poder en el país, el comunismo rumano desató sobre la población una dura represión que incluyó la persecución de los adversarios políticos, algo que se extendió a los pocos años a las propias filas comunistas. Se enfrentaron dos facciones, los llamados de Moscú, que habían pasado la guerra en la Unión Soviética y eran en general más moderados, y los llamados de la cárcel, quienes habían vivido en prisión y en los campos de concentración durante el régimen del mariscal Antonescu, más duramente stalinistas. Entre estos se encontraba Ceausescu. Mediados los años 50 era ya miembro del Comité Central y del Politburó, y la muerte de George Udai en 1965, tras el breve gobierno de Chivu Stoica, ascendió a la dirección del partido y se ganó una considerable popularidad por su oposición a la influencia soviética en el país. Este ascenso culminaría en 1974 con su proclamación como presidente de la República. Su gobierno se caracterizó por la independencia de los bloques internacionales constituidos, aunque en 1956 había aplaudido la invasión soviética de Hungría, obtuvo las simpatías de Occidente por su política exterior y su crítica de las invasiones soviéticas de Checoslovaquia de 1968 y de Afganistán en 1979. Por entonces el nivel de vida del país era bajo, aunque soportable, y se había llegado al pleno empleo, si bien a costa de una productividad muy baja. Las manifestaciones religiosas de cualquier tipo estaban rigurosamente prohibidas y Ceausescu comenzaba a desarrollar un culto a la personalidad característicamente comunista. El incipiente desarrollo rumano se fraguó sobre una industrialización del sector químico y de maquinaria, acero y cemento. Llevó a cabo una colectivización del campo, destruyendo ciudades rurales enteras y creando otras nuevas. Su objetivo era poblar el campo de tractores, grandes edificios de hormigón gris y luz eléctrica. Ceausescu, empeñado en mantener a toda costa la independencia de su país, pagaba sus deudas en cuanto le era posible, aun a costa de la pobreza de la población, dada su abundancia petrolífera y de vino. Sacaba además pingües beneficios de la salida de judíos hacia Israel, a los que cobraba un fuerte peaje por abandonar el país, y lo mismo hizo con los alemanes que deseaban ir a Alemania. El deterioro de la situación económica fue inexorable, la escasez de comida, energía y medicamentos se hizo endémica y Ceausescu respondió estrechando el control de la Securitate, la policía política, sobre la población. Su mujer, Elena, adquirió entonces una enorme influencia y la represión se incrementó. En diciembre de 1989 llegó el final del matrimonio Ceausescu, cuando tras de ordenar disparar a la policía contra los manifestantes en Timișoara, un sector del partido y del ejército indujo una rebelión en Bucarest que les obligó a huir. Detenidos, fueron sometidos a un simulacro de juicio que apenas duró 2 horas e inmediatamente fusilados. Josip Broz, más conocido como Tito, fue un comunista croata que llegó a alcanzar la Secretaría General del Partido Comunista Yugoslavo en 1937. Trabajó como agente soviético durante años, lo que no obstó para que estuviese varias veces a punto de ser liquidado en medio de la paranoia que sacudió la URSS en la segunda mitad de los años 30. Dotado de una rara habilidad, Tito logró la amistad de poderosos amigos como Dimitrov, Manuilsky, Wilhelm Pieck, para deshacerse de su rival por el poder en el seno del Partido Comunista Yugoslavo, Milan Gorkic, a quien denunció a la policía secreta soviética. A Gorkic le costó la vida. En lo sucesivo, secundó la política de Stalin sin reservas, incluyendo el Pacto de Agosto de 1939 entre el dictador soviético y Hitler. Aquella extraña situación se resolvería en junio de 1941, cuando Alemania invadiese la Unión Soviética. Como en otras partes de Europa, fue entonces cuando comenzó la resistencia contra la ocupación. El 22 de junio de 1941, el mismo día en que la URSS era atacada por Hitler, se produjo la primera acción de resistencia con el ataque a un tren militar.
Pero sí es cierto que la resistencia no comenzó ni un solo día antes de que Stalin así lo determinara, con lo que cabe afirmar que en toda Europa la resistencia fue antes un acto ideológico que patriótico. El caso de la yugoslava fue muy distinto al de otras partes del continente, dominado por los alemanes. Durante los siguientes 4 años, Tito, puesto al frente del movimiento partisano, desarrolló una muy complicada campaña guerrillera contra alemanes e italianos, que hasta 1943 también ocupaban el país, al tiempo que hacía frente al movimiento chetnik serbio de Draza Mihailović, fuertemente anticomunista. Tito, apoyado por los soviéticos y también por los occidentales, se impondría no sin dificultades. El apoyo a los partisanos de Tito no resultaba extraño por cuanto las acciones de estos habían convertido las montañas serbias en un verdadero infierno para la Wehrmacht, que llegó a destinar hasta 300.000 efectivos a la lucha antipartisana. En octubre de 1944, Tito entraría en Belgrado como libertador. Terminada la guerra, la política independiente del mariscal Tito supondría un enorme desengaño para Stalin, que no se atrevió a enviar al ejército soviético a las montañas que un día maldijera Adolf Hitler, de modo que tuvo que soportar los públicos desaires del rebelde. Tito no solo se negaría a convertirse en un esbirro del dictador georgiano, sino que impulsaría el movimiento de países no alineados, que agrupaba a quienes aspiraban a vivir al margen de los dos grandes bloques mundiales, liderados desde Washington y desde Moscú. Esa independencia permitió a Tito desarrollar una variedad de socialismo más humana que la soviética, el socialismo autogestionario, un interesante experimento que no puede considerarse plenamente exitoso, pero que permitió un fulgurante aumento de las exportaciones y el nivel de vida, así como el reforzamiento del carácter comunitario y nacional de Yugoslavia. El mejor tributo a Tito lo escribió su enemigo Stalin a su pesar. Cuando este murió, se encontraron en su despacho 3 cartas cuidadosamente guardadas. Una de ellas era de Tito y decía: «Me has enviado a 3 matones para asesinarme. Si me envías un cuarto, te juro que yo te mandaré a alguien que no fallará». Stalin no volvió a intentarlo y guardó esa carta hasta el final de sus días. Fruto del reparto entre las potencias vencedoras, la ciudad de Berlín había sido dividida en una zona occidental y otra oriental, una democrática y otra comunista, aunque paradójicamente la comunista se autodenominase democrática. Desde 1945 hasta 1961, los berlineses habían podido atravesar de un sector a otro de la ciudad sin más sobresaltos que el reparar en los letreros que advertían de tal circunstancia. Pero en 1961, las autoridades comunistas decidieron que la promiscuidad entre los alemanes socialistas y los occidentales era perjudicial para ellos, de modo que decidieron levantar un muro que los separase. En el más puro estilo de la propaganda comunista, su denominación oficial era la de Muro de Protección Antifascista. Los comunistas de la República Democrática Alemana lo justificaban argumentando que había que detener a los elementos fascistas que trataban de sabotear la construcción del socialismo, pero la verdad era más prosaica. El 20% de la población de Alemania comunista había emigrado a la República Federal, unos 3,5 millones de personas, y había que detener el interminable flujo. El muro se levantó de manera sorpresiva la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, mientras los soviéticos tomaban posiciones en las líneas fronterizas por si se producía alguna resistencia en la parte occidental. El propio diseño del muro estaba pensado para frenar la huida desde el este. Las minas de fragmentación estaban dispuestas solo en la parte interna del mismo, vista desde la RDA. Las defensas contra vehículos se extendían también evitando que se acercaran a él desde el este, y la base del muro era más ancha en la parte oriental que en la occidental. Era obvio que no se esperaba la entrada de nadie desde el oeste. El muro se extendía unos 120 kilómetros y alcanzaba una altura superior a los 3,5 metros. Del lado oriental se extendía una tierra de nadie despejada con búnkeres, torres, perros entrenados y campos minados. El resto de la frontera entre las dos Alemanias estaba fuertemente guardada, con más de 300 torres de vigilancia y puestos de control, así como una espesa malla de cables de alarma, alambre de púas, zanjas y un extenso vallado. Salvarlo era humanamente imposible, o eso parecía, porque desde ese mismo agosto de 1961, los berlineses se unieron al resto de germanos orientales que se devanaban los sesos inventando maneras de escapar. A lo largo de toda Alemania nunca dejaron de intentarlo. Unos 5.000 lo consiguieron y algo más de 200 murieron en el intento.
En el conjunto de Alemania hubo quien escapó a través de un túnel, hubo quien escapó en un ataúd, quien lo hizo en globo, quien lo hizo disfrazado de soviético o incluso quien se construyó un pequeño submarino para arribar a las costas de Dinamarca. Conocido es el episodio del soldado oriental que desertó arrojando su fusil y saltando el alambre de púas para pasar a la zona occidental. Menos suerte tuvo Peter Fetscher, un joven albañil de 18 años quien protagonizó una arriesgada huida con su compañero Helmut Kullbeck. Quien sí lo logró. Fetscher, sin embargo, alcanzado por un disparo en la pelvis mientras escalaba el muro, cayó del lado oriental y agonizó durante 1 hora a la vista de los guardias occidentales del muro y de decenas de personas que nada pudieron hacer por él mientras se desangraba lentamente. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convirtió para la Unión Soviética en una fuente de indemnizaciones de guerra, de enriquecimiento personal de la élite dirigente soviética, de alta tecnología para los industriales y científicos y de enormes recursos de uranio, esencial para el armamento nuclear. Los comunistas, que dominaron desde el principio la región oriental de Alemania conquistada por el Ejército Rojo, trataron de atraerse a la población con medidas sociales, que incluían el reparto de las grandes propiedades rurales entre los campesinos, y crearon el Partido Socialista Unido, SED. Este, sin embargo, no fue bien acogido por la población, ya que esta lo vinculaba a las violaciones, a las confiscaciones y a la ocupación soviética. En octubre de 1946, el SED fracasó en los comicios municipales, y desde entonces las autoridades falsificaron sistemáticamente las elecciones. Luego, las tierras fueron colectivizadas y las empresas nacionalizadas. La República Democrática Alemana se fundaría el 7 de octubre de 1949 en la zona ocupada por el Ejército Rojo, siendo su primer presidente el histórico comunista alemán Wilhelm Pieck y Otto Grottebel el primer presidente de gobierno. Un rasgo fundamental de esta república fue su poderosa policía política, la Stasi, que llegaría a tener un agente por cada 63 habitantes, unos efectivos 30 veces superiores proporcionalmente a los de la Gestapo. La Stasi tuvo también una influencia nada desdeñable en las actividades de la República Democrática Alemana en el exterior. A través de la Stasi se articularían los grupos neonazis que surgieron durante los años 60 y 70 en la República Federal de Alemania. Por aquellas fechas, esta aplicaba la llamada doctrina Hallstein, que no solo no reconocía a la República Democrática Alemana, sino que no mantenía relaciones con ningún estado que reconociese a esta, doctrina que se mantuvo entre 1955 y 1972. La Stasi no solo alimentaba el neonazismo en su vecino occidental, sino que tenía en nómina a no pocos periodistas de corte progresista, algo frecuente sobre todo en los años 60 y 70. Entre tanto, desde Bonn, el canciller Willy Brandt despegaba su Neues Politik, una apertura hacia los países comunistas y sobre todo a la República Democrática Alemana, y que fracasó debido a que la Stasi infiltró a uno de sus agentes, Günter Guillaume, que llegó a ser asesor personal del canciller alemán occidental. La ciudad de Berlín, dada su división en dos zonas en el interior de la Alemania comunista, jugó un papel fundamental. En 1948, los soviéticos forzaron un bloqueo que terminó en desastre para ellos. No solo no rindieron a los berlineses occidentales, sino que los residentes en la zona comunista pasaron masivamente a la zona occidental, lo que provocó la construcción del Muro de Berlín en agosto de 1961, oficialmente denominado Muro de Protección Antifascista. Por entonces dirigía el país un duro del comunismo alemán, Walter Ulbricht. Pese a la realidad agudamente represiva de la RDA, su historia está jalonada de protestas contra la misma. La primera acaeció el 17 de junio de 1953, cuando los carros soviéticos reprimieron las protestas de los trabajadores alemanes contra el incremento de las cuotas de producción. Como si no hubiera pasado el tiempo, cuando Gorbachov visitó Berlín en octubre de 1989 para conmemorar los 40 años de la RDA, la población prorrumpió en gritos de «Gorbi, ayúdanos» ante la incredulidad de las autoridades. Tras la caída del muro berlinés apenas un mes más tarde, el Estado socialista oriental apenas sobrevivió un año. Si algún estado merece ser considerado plenamente como un estado policía, ese es, sin ningún género de dudas, la República Democrática Alemana. Nadie ha desarrollado un aparato policial tan exhaustivo como el que constituyó su policía política, la odiada Stasi. No ha existido un estado en Europa que haya conseguido un control semejante de su población. El control ejercido sobre su propia población rebasaba con mucho el que la URSS efectuaba sobre la soviética. Las cifras de su plantilla no ofrecen parangón con ninguna otra policía política del mundo, sumando 97.000 miembros sobre una población de 17 millones, lo que hacía un 150% de los efectivos del propio ejército del país. A esto hay que añadirle la enormidad de 173.000 confidentes fijos, excluidos los ocasionales.
En comparación con la Stasi, la Gestapo nazi parece una banda de inofensivos aficionados. Si en el Reich de Hitler la proporción era de un agente de la Gestapo por cada 2.000 ciudadanos, en la comunista RDA era de 1 por cada 63, incluyendo a los informantes y chivatos de todo tipo, la cifra alcanza una proporción de 1 por cada 7 ciudadanos. La Stasi, dirigida por Erich Mielke, un viejo comunista de la época de Weimar, tenía en nómina a numerosos periodistas extranjeros, sobre todo germano-occidentales, que, camuflados en el progresismo imperante en los años 60 y 70, desencadenaban campañas contra cualquier personaje que les resultase molesto, en especial aireando su pasado nazi, sin privarse de publicar los documentos que hiciesen falta. Poco importaba que, pasado el tiempo, las calumnias se desvaneciesen porque ya estaba civilmente muerto. Otra de sus estratagemas consistía en infiltrar los agentes Romeo, que se encargaba de seducir a las secretarias de los políticos de Bonn, accediendo de este modo a la información más secreta por el medio más inesperado. El truco dio buenos dividendos durante cierto tiempo. Pero, sin duda, el mayor de sus éxitos había sido el de situar a uno de sus agentes, Günther Guillaume, como consejero personal del canciller socialista alemán Willy Brandt. Cuando el asunto salió a la luz, se formó un escándalo fenomenal en la República Federal de Alemania, aunque Brandt, quien tuvo que dimitir, salió bien librado, dada la situación. Además, durante muchos años, Markus Wolf, el responsable de la Stasi en el extranjero, había ayudado activamente a la banda de Bader, la fracción del Ejército Rojo, que cometió numerosos actos de terrorismo en la Alemania de los años 70. La Stasi había tejido una red de delación como el mundo jamás ha conocido. Cada ciudadano desconfiaba de su vecino, de su compañero de trabajo, hasta de sus parientes. La Stasi hizo todo lo posible para estimular esas actitudes entre la población. La Stasi tenía cuartos especiales en todas las oficinas de correos para que pudiese espiar con toda tranquilidad la correspondencia de los alemanes. Robaban cualquier cosa de valor que se enviasen por correo 2 personas y, por supuesto, interceptaba miles de llamadas telefónicas diarias. Durante 4 décadas, la Stasi fue la garantía de estabilidad de un Estado el que los comunistas habían construido en la región oriental alemana que, a su vez, era la salvaguarda del bloque socialista en el este europeo. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado Missouri, se firmó la rendición de Japón en la bahía de Tokio, con lo que terminaba la Segunda Guerra Mundial. El maestro de ceremonias fue Douglas MacArthur, vencedor en el escenario del Pacífico y quien se convertiría en el gobernador del Japón ocupado por los aliados. ¿Quién era aquel hombre al que se confiaba tan enorme tarea? Douglas MacArthur había nacido en Little Rock, Arkansas, en una familia militar. Estudió gratuitamente en West Point gracias a que su padre había sido condecorado con la Medalla de Honor y obtuvo la 3ª mejor calificación en la historia de la academia. Fue enviado primero a Filipinas antes de cumplir misiones de inteligencia en México, con las que se ganó una reputación de soldado valeroso que siempre la acompañaría. Desde que, junto con su padre, fuera nombrado observador en la guerra ruso-japonesa de 1904, mostró una pronunciada inclinación hacia las cuestiones asiáticas y del Pacífico. Sin embargo, sería en Francia donde se distinguiría decisivamente durante la Primera Guerra Mundial, terminando al mando de una división, siendo el jefe divisionario más joven y el militar más condecorado del ejército de los Estados Unidos. En los años inmediatamente posteriores a la guerra, MacArthur fue destinado a West Point, donde introdujo importantes cambios modernizadores de la por entonces obsoleta academia. Se casó con una rica heredera y su matrimonio duró 7 años. Cuando en 1937 se casó con Jean Fairclough, a la que estaría unido hasta el día de su muerte, se hallaba destinado en Filipinas, construyendo el ejército de ese país por encargo de su presidente. Roosevelt le nombró comandante de las fuerzas de los Estados Unidos en el Extremo Oriente. El estallido de la guerra contra Japón le tomó en Filipinas, de donde hubo de salir para Australia, siendo nombrado jefe de todas las fuerzas aliadas en el Pacífico. Diseñó la estrategia de saltar de isla en isla hasta aniquilar a las fuerzas japonesas antes de atacar el propio Japón. El contraataque comenzó en Guadalcanal en agosto del 42, donde los estadounidenses obtuvieron la victoria tras una terrible, larga y sangrienta batalla, y siguió en Nueva Guinea, Tarawa, las Islas Marianas, Filipinas, Iwo Jima y Okinawa, como principales y no menos sangrientos hitos. El paso principal de las operaciones lo llevó el Cuerpo de los Marines de los Estados Unidos. El lanzamiento de las 2 bombas atómicas hizo innecesario la planeada invasión de Japón, que con toda seguridad hubiera sido la batalla más dura de todas, y condujo a la rendición y la ocupación de Japón. MacArthur fue nombrado máxima autoridad en el país, al que condujo a través de una difícil senda hacia un nuevo horizonte.
En el año 1950 fue llamado de nuevo al mando de las tropas de Naciones Unidas al producirse la invasión norcoreana de su vecino del sur. La campaña fue dura y tuvo muchos altibajos, aunque MacArthur logró restablecer el equilibrio e incluso llevar a los comunistas al borde mismo de la derrota, pero la propuesta de utilizar armamento nuclear contra Corea del Norte y China le supuso ser depuesto por el presidente Truman en abril de 1951. MacArthur regresó a Washington después de 11 años fuera de su patria. Se dirigió al Congreso en una célebre alocución en la que fue interrumpido en 30 ocasiones por las ovaciones de los congresistas. Se rumoreó que a partir de entonces se dedicaría a la política en las filas de los republicanos, pero no terminó de cuajar. En sus últimos años se reunió en varias ocasiones con el presidente Kennedy, al que censuró por su operación de Bahía de Cochinos contra el régimen de Castro, y aconsejó que no se implicase en la guerra de Vietnam. Como en tantas ocasiones, su análisis demostró ser, en última instancia, correcto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron repartirse la península de Corea, una zona norte, comunista, y una zona sur, capitalista, separadas por el paralelo 38. Sin embargo, a finales de los años 50, Stalin decidió que había llegado el momento de poner a prueba la determinación estadounidense. La alianza con Mao fue determinante en sus intenciones, hasta el punto de que Stalin le llegó a decir al líder chino «al diablo con Yalta», indicando que estaba dispuesto a hacer saltar el orden internacional. En enero de 1950, el Kremlin informó a Kim Il-sung de que se fuese preparando para una guerra en breve y que contase con su asistencia. Una delegación norcoreana al más alto nivel pasó casi todo el mes de abril de ese año en Moscú, preparando la guerra. El cambio de opinión de Stalin se debió tanto al triunfo del comunismo en China como al hecho de que los soviéticos habían logrado fabricar la bomba atómica. Lo que perseguía era enredar a los norteamericanos para desacreditar la política de Washington a costa de los chinos, a los que aseguró que los estadounidenses no se arriesgarían a intervenir, aunque sospechaba que sí que lo harían. El 25 de junio de 1950, 100.000 soldados norcoreanos pertrechados con equipamiento soviético cayeron sobre la frontera con Corea del Sur y tomaron el país con gran rapidez, excepto el llamado perímetro de Pusan, donde resistían los norteamericanos con algunas tropas surcoreanas. El resto de Corea del Sur pasó a manos comunistas. La clave de la fulgurante victoria norcoreana fue la falta de previsión estadounidense, aun cuando la CIA había determinado que se produciría una invasión en junio. El presidente Harry S. Truman, no obstante, contaba con las fuerzas en el Pacífico bajo el mando del general Douglas MacArthur, estacionadas entre los lugares en el cercano Japón, además de nutridos contingentes aéreos y la séptima flota, que se situó junto a Taiwán. Estados Unidos logró el apoyo de Naciones Unidas para combatir la invasión y MacArthur ejecutó el desembarco de Incheon tras las líneas norcoreanas, obligando a un repliegue de estos que se transformó en un desastre en el que perdieron más de 130.000 soldados. MacArthur empujó a los norcoreanos contra la frontera del paralelo 38 y más allá con la intención de conquistar toda la península y unificarla expulsando a los comunistas. Truman se opuso por miedo a un conflicto con China. En octubre de 1950 y contando con ayuda soviética, 350.000 hombres del ejército chino contraatacaron y pusieron en fuga a los marines norteamericanos hasta hacerles repasar la frontera anterior a la guerra. Un mes más tarde se produjo la batalla del embalse de Chosin entre el 9º Ejército de Voluntarios Populares y el 10º Cuerpo de Marines, con temperaturas inferiores a los menos 35 grados. Los estadounidenses tuvieron que evacuar la posición, pero infligieron a los chinos más de 40.000 bajas. Desde entonces, MacArthur trataría de desatar una guerra total contra China que incluía el uso de bombas nucleares. Aquello generó una controversia con el presidente Truman que ya no cesaría. El general, seguro de su posición, hizo altisonantes declaraciones en la prensa contra el intento de Truman de desarrollar una guerra bajo control hasta que éste le retiró el mando en abril de 1951. El resto de la guerra, el frente apenas se movería. Desde el término de la batalla de Chosin, Washington buscaría alcanzar un armisticio con los norcoreanos, algo que tardó 2 años y medio aún en llegar, cuando se concretó en la paz de Panmunjom en julio de 1953. La frontera volvió a situarse en el paralelo 38 y se ha convertido desde entonces en la frontera más militarizada del mundo. El balance de la guerra fue desolador, con casi 3 millones de civiles muertos y cientos de miles de bajas de ambos bandos, unas 36.000 estadounidenses, para que todo quedase como estaba igual que antes de la guerra.
La península de Corea fue ocupada por los japoneses después de la Guerra Ruso-Japonesa de 1905 y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en que fue ocupada por los vencedores. La existencia de Corea del Norte es consecuencia del fin de la guerra en 1945, aunque en un principio no estaba prevista ninguna división del país. En 1948, la zona norte se negó a celebrar las elecciones que la ONU tenía proyectadas. Al verificarse la ruptura, se crearon dos estados antagónicos, uno capitalista y democrático y otro comunista, cada uno de los cuales reclamaba, y siguen haciéndolo, la reunificación de la península bajo sus propias condiciones. 2 años después, en 1950, Corea del Norte invadió el sur y estalló la guerra. Los norcoreanos tomaron Seúl, aunque el contraataque norteamericano, dirigido por el general MacArthur, restableció la situación. Stalin, confiado en que la respuesta de Washington iba a ser mucho menos resuelta, no tuvo más remedio que aceptar la situación. Se estableció entonces una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung, un guerrillero comunista adiestrado en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo programa giraba en torno a la defensa de la independencia económica y política del país respecto al extranjero. Kim Il-sung fue el creador de la llamada Doctrina Juche, una mezcla de socialismo y tradición coreana, basado en una serie de puntos que ideológicamente se concretan en un nacionalismo popular comunitarista, apuntalado por lo que el régimen asegura ser una incesante amenaza imperialista, al tiempo que se exalta la cultura tradicional coreana. La doctrina Juche asegura que el nacionalismo y el internacionalismo no son solo compatibles, sino complementarios, y pone un especial énfasis en el imperio de las masas, que da al régimen un peculiar aspecto de movilización permanente que combina con un muy pronunciado culto al líder. El calendario norcoreano es diferente al occidental y comienza con el nacimiento de Kim Il-sung, que tuvo lugar en 1912. El ejército es el cuarto del mundo en personal y el primero en gasto proporcional, un 25% del presupuesto nacional, por lo que no es extraño que las Fuerzas Armadas sean un sostén esencial del régimen. De hecho, el aspecto militar es el más importante de la política norcoreana. Corea del Norte es un país casi completamente cerrado al exterior, solo tiene relaciones con China y hasta 1979 con Kampuchea. Un régimen como el de Pyongyang es imposible de mantener si no es en ese aislamiento. En el país no hay internet ni apenas telefonía móvil y el acceso a la televisión está fuertemente restringido. Es a través de China como mantiene algunas relaciones con el mundo exterior. Para entrar en el país hay que tener un permiso especial y para salir no existe ninguno, ya que no tiene sentido que ningún norcoreano quiera salir al exterior, puesto que la terminología del régimen, el exterior es el infierno. El país atraviesa una crónica situación de crisis económica agravada por los bloqueos a los que le somete la comunidad internacional. Hace 30 años se crearon zonas económicas especiales en las que se fomenta la inversión extranjera, pero eso cuenta en el conjunto nacional. En 1999 el gobierno admitió la muerte de 220.000 personas por inanición, aunque las cifras reales podrían multiplicar por 10 dicha estimación. El régimen había sobrevivido gracias a la ayuda de la URSS y de China, pero las inundaciones destruyeron las cosechas, murieron cientos de miles y el 60% de los niños menores de 7 años padecen desnutrición severa. A todo ello hay que sumarle unos 120.000 presos por razones ideológicas en campos de concentración, el empleo sistemático de la tortura y la supresión de las elementales libertades, incluyendo la de circulación. Las previsiones de la Unión Soviética en los años 60 bajo la égida de Nikita Khrushchev era que la URSS alcanzaría el nivel de vida de los Estados Unidos en 20 años, después de la cual sería fácilmente superado. El principal problema para conseguirlo consistía en la cantidad de presupuesto que la URSS debía dedicar a armamento en lugar de a bienes de consumo. El objetivo de la producción soviética eran los bienes de equipo y el ejército. Comprendiendo que esa batalla no la podía ganar, Moscú lanzó la política de cohesión pacífica que trataba de frenar la carrera armamentística, en la que tuvo un cierto éxito auxiliado por el movimiento pacifista en Occidente, que creaba una atmósfera propicia a esa limitación de armamento que favorecía la Unión Soviética. Pero la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Ronald Reagan cambiaría las cosas para siempre. En 1983 Washington comenzó a desarrollar la iniciativa de defensa estratégica, que exigía un nuevo esfuerzo que la Unión Soviética no podía enfrentar. La respuesta de Moscú fue semejante a la de la anterior etapa de la coexistencia pacífica.
la perestroika del nuevo secretario general del PQS, Gorbachov. La perestroika o reestructuración, que preveía una sustancial mejora de las condiciones de vida bajo el socialismo, exigía unas condiciones exteriores que permitieran acometer las reformas internas, sustrayendo un fuerte montante de las inversiones armamentísticas para dedicarlas al consumo. Pero la perestroika desencadenó un proceso de apertura en el seno de la sociedad soviética que se mostró irreversible, acompañado de un visible debilitamiento internacional y militar. Sus enemigos occidentales aprovecharon la coyuntura para obtener concesiones inimaginables apenas unos pocos años atrás, a cambio de ciertas contrapartidas. En el curso de esos pocos años, entre 1989 y 1992, se produjo el desmantelamiento del poder soviético, que se retiró de los países que ocupaba en Europa Oriental y que no se detuvo en sus fronteras. Lo que quedó en la URSS fueron unas repúblicas mal avenidas a las que Rusia, durante la época de Boris Yeltsin, no supo encauzar. De pronto, los rusos habían dejado de contar en el panorama internacional, ocupados por un sinfín de problemas internos, desde la aparición de las mafias hasta la extensión de la pobreza y el surgimiento del problema islamista, muchas veces en forma de cruel terrorismo. Entre tanto, los occidentales no solo mantenían el cerco que habían dispuesto a Rusia durante los años de la Guerra Fría, desdiciéndose de sus promesas, sino que incumpliendo la palabra empeñada por el secretario de Estado norteamericano James Baker. La OTAN había extendido sus fronteras no ya a los países miembros del antiguo Pacto de Varsovia, sino incluso a las antiguas repúblicas soviéticas. Los países bálticos pasaron a pertenecer a la OTAN y comenzaron la agitación en Ucrania, que prosigue a día de hoy. La llegada de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia, determinado a defender los intereses de Moscú, ha modificado un panorama internacional en el que los rusos tienen buenas razones para desconfiar de los occidentales.